Buenos días, les agradecemos su puntual asistencia. Les informamos que las memorias de este evento serán depositadas en el repositorio institucional de la Universidad del Rosario para que puedan ser consultadas. Bueno, dando continuación a nuestra agenda, a continuación tendremos el panel Importancia de impulsar el acceso abierto en las universidades desde la perspectiva de los actores involucrados. Tendremos intervenciones del doctor Juan Felipe Córdoba, director de la editorial de la Universidad del Rosario, el doctor Andrés Holguín, jefe de innovación tecnológica y seguridad de la información de la Dirección de Servicios de Información y Tecnología de la Universidad de los Andes, y el doctor Raúl Poutuou, profesor titular del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Coordina el panel la doctora Margarita Lisowska, directora del CRAI. Invitamos entonces al doctor Juan Felipe Córdoba. Él es doctor en Historia, director de la editorial de la Universidad del Rosario, profesor de cátedra, presidente de la Asociación de Editores Universitarios de Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Libro. Desde 2006 es consultor en Colombia del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Cuenta con varias publicaciones en historia, cultura, historia de las mentalidades, historia social, comunicación, edición. Buenos días, muchas gracias. Gracias a mi colega Marlon González de la invitación al evento que su unidad adelantó y que nos convoca la mañana de hoy. Estas son algunas reflexiones que hemos querido traerles desde el punto de vista del editor, pero es necesario realzar eso que en el Rosario hemos alcanzado con política de acceso abierto. Un poquito de historia es que las tenemos publicadas, ya son oficiales, que es un gusto poder contar con ellas como política central de la Universidad del Rosario, pero una cosa que es clave es que no fue sencillo hacerlo. O sea, eso es esencial resaltarlo, porque la discusión sobre acceso abierto es una discusión abierta, venga la palabra, es permanente, no está cerrada, seguirá abierta al futuro. Entonces, estos son puntos de vista que hay que tener en cuenta cuando uno va a enfrentar qué es lo que quiere socializar, divulgar a través de lo que es el acceso abierto. Estos son antecedentes, creo que los han visto mucho, no me detengo demasiado en esto, esto es los antecedentes que todos conocemos, las discusiones que hemos sostenido alrededor de todos estos acuerdos y todas estas declaraciones que han surgido en el mundo. Están las de Berlín, la de Budapest, la de San Francisco, que no está en la diapositiva. Hay muchas. Creo que es necesario siempre visitarlas y tenerlas presentes a la hora de hablar de acceso abierto. ¿Qué es el acceso abierto para esta universidad? Que mejora la comunicación científica, que hace contenidos accesibles, que influye en la transferencia de conocimiento, que mejora índices de visibilidad, mejora niveles de citación y apunta a la constitución de una red de conocimiento global. Todos estos son los aspectos sobre los que se fundamenta la política de acceso abierto de esta universidad y que si uno se devuelve a hacer las declaraciones las va a encontrar. Pues esto es lo que motiva esta necesidad de contar con contenidos en este acceso. Pero yo sí quiero detenerme un poquitico sobre este oficio que le compete a la comunidad universitaria. No solamente acceder, la clave de lo que entregamos es que se tiene que leer y leer bien. Yo creo que no es suficiente tener la herramienta sin la destreza. Pensar es la clave de una universidad. Pensamiento crítico es lo que nos toca. Creo que eso es lo que tenemos que pensar a la hora de pensar en la comunidad universitaria.
entendiendo comunidad universitaria, los estudiantes de todos los niveles de pregrado, maestría, de doctorado, y sus profesores, sus investigadores y obviamente sus administrativos. Yo creo firmemente que los administrativos hacen parte de la comunidad universitaria y están convocados a esta discusión. No pueden estar marginados. Entonces, esto surge del oficio de editar. O sea, no solamente es publiquemos, que la gente consultará, así no funciona. Publiquemos. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, el último recaudo decía trabajo en red. Si yo no soy capaz de constituir las redes, el acceso abierto es eso, acceso abierto como nombre, no como resultado. Y lo que queremos son resultados. Entonces yo creo que la convocatoria es a que pensemos sobre esto a la hora de pensar la universidad y lo que queremos divulgar. Si seguimos en esta línea de discusión, pues estamos con lo que la Universidad del Rosario pretende a la hora de constituir la política de acceso abierto. Es contribución al país. Yo creo que uno se debe a la sociedad a la que se pertenece. Uno es la universidad que es por la sociedad que tiene y obviamente toca pensar también hacia afuera, no hacia adentro solamente. La comunicación científica, su agilidad, depende no de la herramienta, como dije anteriormente, sino de la red. Una de las discusiones que teníamos hace algunos días en la junta directiva que hicimos en la ciudad de Cali, de CEUC, era precisamente eso. ¿Cómo logramos que eso que tenemos como bien alcance a los públicos que queremos afectar? No por publicar en el mejor de los sellos, la lectura está dada. Uno tiene universidades muy prestigiosas en este país y fuera de él, pero no porque esté publicado lo conocemos. Por ejemplo, hace poco conocí unas publicaciones de la Universidad Nacional de Costa Rica sobre ciencias del movimiento y la salud. O sea, esto en Colombia no lo conoce nadie. Entonces, ahí hay un problema que tenemos que atender. Entonces, uno tiene que decir, ¿cómo es posible que esto sea una investigación desarrollada por una comunidad académica y no del salto cualitativo a la hora de querer socializarla, divulgarla? Y una de esas investigaciones está publicada en acceso abierto, que no se conoce porque yo hice el rastreo con los especialistas del área en esta universidad. Y decía, bueno, así funciona. No, los nombres, las personas son las que propician las redes. O sea, hay que partir de eso para que las cosas puedan darse y tengan resultados posibles. ¿Cuáles eran nuestros objetivos cuando estábamos, después de 6 años, llegando al punto final del acceso abierto de la universidad? Fomentar el acceso abierto de la producción científica, académica e institucional, teniendo en cuenta que no solamente es la producción científica, sino que hay otra información que puede ser útil para la comunidad colombiana y fuera de ella, la visibilidad de los autores. Eh, Ahí está uno de los logros que tiene el marcador más importantes que tiene el repositorio institucional de esta universidad, que están todas las políticas y reglamentos para cargar información. Entonces, eso está diseñado para preservar la información, no para que quede simplemente alojada, sino que cumpla con unas garantías a la hora de ser socializada. Lo de las revistas que para esta universidad es un orgullo. Yo creo que el trabajo que hemos logrado hacer con las revistas académicas de esta institución es sobresaliente, no porque sea parte del equipo editorial, sino porque realmente lo están demostrando los indicadores de consulta que tenemos a la hora de revisar lo que tenemos en el portal de revistas. Y lo bonito del portal de revistas de la universidad es que es un trabajo entre 3 instancias. La unidad académica que produce la revista, el CRAI Biblioteca de esta universidad y la editorial.
El concurso de los tres actores es lo que posibilita que tengamos en este momento ese portal de revistas que sufrió una reforma para este año que enseguida les voy a enseñar algo sobre el particular. Ese trabajo conjunto permite que el acceso abierto tenga un propósito, tenga una dirección, no sea solamente publiquemos, sino que cumpla con unas condiciones. Desde el 2010, esta universidad decidió que las revistas académicas eran todas de acceso abierto y gratuitas. Ninguna revista de la Universidad del Rosario tiene costo ninguno, es libre consulta. Una cosa que nos llama mucho la atención cuando nos sentamos a hacer balances es que aunque está de acceso abierto y gratuito en la página web, algunos números de la revista los piden para venta y los compran en papel. Ese datico no lo suelte. O sea, la pregunta es, ¿por qué? Porque uno no le decide al lector en qué soporte quiere leer. Él decide cómo. Hay una revista que se publicó hace varios años en la Facultad de Jurisprudencia sobre tierras. Esa revista está ahí. De esa revista se han impreso 1.500 ejemplares para la venta. No son para regalar. Eso se tiene que vender. Porque como le decíamos, hablamos ahorita con Andrés Olguín, alguien paga la cuenta y la cuenta alguien la tiene que absorber. Eran 20. No va a alcanzar el tiempo. ¿Cuánto llevo? No, así es que no funciona. O sea, ¿cómo va a funcionar así? Bueno, entonces están los indicadores al final, que pues obviamente es parte de lo que uno más reconoce de contar con esta información en sistemas como este. Esto es lo que se les señalaba del trabajo en equipo. Yo creo que para poder lograr efectividad a la hora de divulgar contenidos es porque el trabajo se desarrolla en equipo. Sin eso no es posible. Y aquí, por ejemplo, no están los profesores, porque venimos trabajando en esta universidad de manos de la Dirección de Investigación para que los profesores nos ayuden a constituir las redes, no internas, sino externas, para saber quién nos está consultando, quién nos está leyendo. Porque no solamente es el indicador numérico, sino que necesito la persona con la que voy a dialogar, con la que voy a hablar, con la que voy a compartir información. Porque si yo canalizo más efectivamente la información, pues tengo más resultados a la hora de crear ciencia. Esto es un resumen de lo que uno puede hacer con el acceso abierto en el ámbito académico, o sea, las revistas, los resultados de investigación financiados con recursos públicos, los resultados de investigación bajo la línea de difusión de ciencia abierta, publicaciones periódicas en general, producciones editoriales relacionadas con modelos de licenciamiento basados en Creative Commons o copyleft. O sea, estas son posibilidades que uno tiene con el acceso abierto, que todos los conocemos. Entonces, esto estará publicado en las memorias, ¿cierto? Entonces, ahí lo verán, eso es lo que uno tiene como posibilidad. Y cuando estábamos revisando esas posibilidades que existen desde el acceso abierto, esto es lo que se constituye para las políticas editoriales de acceso abierto de la Universidad del Rosario. Entonces está lo que publicamos. Entonces el review de los artículos, lo que produce la editorial de la Universidad del Rosario, lo que resulte de la actividad científica que se pueda hacer socializado, como borradores de investigación, bases de datos, textos presentados en congresos, trabajos de grado de todos los de maestría y doctorado, de los eventos como este y objetos virtuales que se desarrollen para el aprendizaje y la docencia. Entonces, cuando uno mira esto, es un hilo, o sea, uno no se inventa qué voy a publicar, o sea, eso obedece a necesidades que ya están constituidas en el mundo. Esto es clave y quiero que no es que, o sea, acceso abierto no significa gratis, eso no es sinónimo. Eso es clave porque entonces todo el mundo entra en histeria, porque todo gratis, todo publicado, no. O sea, que hay filtros y uno decide qué quiere publicar, cómo quiere impactar. Pues, obviamente,
aquí está mi frase predilecta. Esto fue en un evento en Brasil hace algunos años, cuando mis colegas del Brasil decían claramente, sí, ¿y quién paga la cuenta? Alguien paga la cuenta. Cuando uno, por ejemplo, se devuelve el acceso abierto de de las grandes bases de datos de revistas, esas son costosas, esas no son gratis, la mayoría no son gratis. Eso, por ejemplo, son cosas que uno tiene que revisar a la hora de pensar en el acceso abierto. Y estas son posibilidades que tenemos de ver el negocio. El negocio porque esto es un negocio. Esto no es solamente divulguemos. Hay un negocio detrás. Y a la hora de tener un negocio detrás, pues hay que revisar cómo lo quiere uno manejar. Uno decide qué negocio quiere tener. Sobre eso hay que tener claridad. Esto es para seguir pensando. O sea, puede ser toda la producción estar almacenada dentro de política de acceso abierto. Entonces, en lo que está señalado, uno tiene que revisar exactamente qué es lo que quiere. Cuando una universidad, en este caso del Rosario, revisa qué quiere tener, dice, bueno, yo quiero tener esto acá, y yo puedo decirte claramente, todo lo que haré en esta universidad será abierto y gratuito. Perfecto, eso es una decisión institucional. La asunto es, ¿cómo lo pagará? Porque alguien lo va a pagar. Eso no es solamente. Nosotros creemos que esto es sustentable. Por ejemplo, nosotros desde la editorial del Rosario, mucha información, mucha metadata la usamos como acceso abierto, que la gente la pueda consultar, para que la gente pueda ver qué hacemos. Una de las cosas que estamos revisando, eso depende, claro, de cada autor. En el caso de los libros, por ejemplo, la idea es que si nos autorizan a un capítulo, de una vez lo ponemos en acceso abierto para consulta. ¿Por qué? Porque le permite ver al potencial lector de qué trata la obra. Entonces puede, si la introducción no es tan maravillosa, ponga un capítulo y los resultados realmente son muy buenos. Porque vía la divulgación de una parte de la obra, es posible que la obra sea adquirida en su totalidad. Una de las cosas que venimos revisando, por ejemplo, es cómo universidades, en este caso Stanford, tienen un modelo de venta de contenidos muy eficiente y para hacerlo tienen unos avances de obras y ya en este momento uno consigue de 7 formas un título publicado por esta universidad. Pues está la tradicional, en pasta dura, está la pasta rústica, está por capítulos, está por semanas, está por meses y está por año. O sea, uno decide cómo se relaciona con el texto. Para que eso suceda, Stanford viene publicando metadata ampliada para que el lector pueda detectar si es el libro que se le está ofertando, si le sirve para sus intereses de investigación. Entonces, eso hay que revisarlo a la hora de tener un negocio que realmente sea sustentable desde el acceso abierto. Creo que es viable, es posible, no hay que asustarse con el acceso abierto, hay que quitarle ese fantasma todo gratis, que no es cierto. O sea, esto es otra cosa, esto se llama divulgación, esto se llama transferir contenidos, visibilizar contenidos, o sea, el acceso abierto tiene ese objetivo como tal. Entonces creo que hay que tenerlo muy claro a la hora de propiciarlo. ¿Me gasté cuánto? 15 minutos. Me ahogué y todo por culpa de los 15 minutos. Agradezco mucho y aquí estaremos para las preguntas. A continuación invitamos al doctor Andrés Holguín. Andrés Holguín es jefe de innovación tecnológica y seguridad de la información de la Dirección de Servicios de Información Tecnológica de la Universidad de los Andes. Desde tiene a su cargo los servicios de tecnología e innovación y también seguridad de la información de la universidad. Es ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de los Andes y cuenta con certificación en seguridad de la información.
días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí como, y juego como el bueno y el malo. La idea, por la razón por la que tengo los temas de seguridad y también los temas de innovación e investigación en la universidad es para lograr el balance que se necesita entre los tres temas y para resolver principalmente el reto que nos tiene hoy, es el tema del acceso libre a la información. Entonces, en la universidad el primer reto que tuvimos fue que aparecieron un montón de personas con un montón de datos que antes tenían que entrar o a construir o a conseguir en un convenio con otro investigador, pero ahora están libres para que ellos puedan acceder a esta información. Y por eso nos tocó empezar a buscarnos la forma de articularnos para que esos datos puedan ser procesados. Entonces, gran parte de lo que hay con el acceso libre a la información es artículos, revistas, libros, diferentes fuentes de conocimiento para leer, pero también hay muchísimos datos para ser consumidos y procesados por otros investigadores. Y nos inventamos que en la universidad, perdón por la letra, y otra vez los tipos de letra, nos inventamos una cosa que se llaman los centros de servicio para investigación. Entonces, tenemos todo lo que es microscopía, bioterio, secuenciación, computación de alto desempeño, inicialmente muy orientado hacia el tema de la biología, pero también estamos mirando hacia qué otras áreas del conocimiento nos podemos mover para ofrecer esas capacidades de manera centralizada, para que sean accedidas para todos los investigadores y también para descubrir cuál es la forma en que esta cuenta de estos servicios se va a pagar. Alguien tiene que pagar el acceso a estos servicios. Entonces también hemos venido discutiendo cómo se accede a esta información. Hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con cómputo avanzado? Pues lo que nos inventamos es que hay un comité de las facultades, quienes determinan qué es lo que es pertinente y qué es lo que no es pertinente para ejecutarse en estas infraestructuras que tenemos abajo. El problema que teníamos antes es que llegaba el profesor con sus datos y le decía a DSIT, yo quiero correr estos datos. Y yo como DSIT, un área administrativa, tenía que entrar a entender si ese proyecto era más prioritario que el del otro profesor. Entonces yo no era pertinente en esta película. Entonces lo que nos inventamos aquí es que a mucho más alto nivel, más cerca al profesor, ellos den los debates, determinen si ese proyecto es prioritario o no para la universidad, para su departamento, para el país, ya pondrán los drivers necesarios, y a través de la Vicerrectoría de Investigaciones canalizan esto para que esos datos sean procesados en la universidad. Entonces, ¿qué logramos a este nivel? Entonces logramos acuerdos entre las facultades y la Vicerrectoría. Y esto es realmente complicado porque se puede volver mucho más enredado cuando hay profesores que están fuera de la universidad. Entonces, cuando hay profesores de otra universidad involucrados en un proyecto de investigación con o sin dinero que requieren usar estos recursos que están aquí abajo, pues la cosa se pone tensa. Y esos acuerdos se logran a muchísimo más alto nivel, de tal manera que no nos tenemos que meter como área de tecnología y área administrativa a determinar cómo se manejan esos datos. Después yo lo único que tengo que generar es lineamientos técnicos de cómo se usa esa infraestructura. Y así la cosa fluye mucho más, de manera más fluida. Y yo interactúo ya con estos profesores y estos usuarios que están aquí al final solamente para las solicitudes técnicas. Instáleme X software, quítame X software, métame tales datos, descárgueme tal información. Lo hacemos de esa manera, pero ya son solicitudes técnicas en las cuales todo este tema ya está resuelto. ¿Qué tenemos para investigación? Entonces, al día de hoy, habíamos desplegado una infraestructura que consta de dos servicios. Uno es todo lo que tiene que ver con cómputo avanzado y otra cosa es lo que tiene que ver con cloud académico. Y digamos que tienen posibilidades distintas de resolver problemas distintos. Este es el típico ejemplo en el cual tenemos una gran capacidad en la universidad y lo estamos usando para proyectos que requieren hacer cosas en paralelo. Entonces, supongan que una persona tuvo acceso a datos de planeación nacional y quiere correr algún tipo de modelo con esos datos de planeación nacional y quiere repartirlos o generar varias combinaciones de esos datos. Lo que típicamente hacía un profesor antes es que cogía su PC,
o iba y pedía en algún fondo de financiación ese PC, un PC grandote, metía los datos ahí y corría el modelo 1, después metía el modelo 2, después metía el modelo 3 y se demoraba X veces el tiempo que se demorara en ejecutarse su modelo. Lo que hemos venido haciendo con HPC es que pueda correr esos 10 modelos en paralelo, de tal manera que obtiene en menor tiempo sus datos, porque los modelos se ejecutan en paralelo. Y aquí tenemos una infraestructura gigante. Ahorita estamos también descubriendo la forma de que otras universidades y otros investigadores tengan acceso a estos recursos. Como les decían en la presentación anterior, alguien tiene que pagar esta cuenta de alguna manera, a veces en especie. Entonces podemos colaborar intercambiando datos, a veces poniendo infraestructura. Entonces a veces alguien llega con su servidor y lo vinculamos a la infraestructura, o a veces con el cobro directo. Entonces, si tu proyecto tiene financiación externa, pues pásame dinero y yo veo cómo lo invierto en la operación de estos recursos. Aquí hemos venido trabajando, esto es dato de diciembre del 2016, al día de hoy, cuando salí de mi oficina, miré, ya tenemos 300 usuarios. Estamos procesando cerca de 500.000 horas de procesamiento al día. Tenemos gente ya de otras universidades, de la Nacional, perdón, de 500.000 horas al día, no, 500.000 horas al mes de procesamiento. Estamos trabajando ya con otras universidades, con la Javeriana en algunos temas de biología, con la Nacional en algunos temas de genómica. Y aquí hay algo que les quería contar, y es que el perfil de las personas que trabajaban aquí en este nivel también me tocó cambiarla. Porque antes yo aquí tenía gente sumamente técnica. Pues tenía ingenieros de sistemas con maestría en ingeniería de sistemas, que habían trabajado en cosas como en el CERN o cosas de ese estilo, y eran personas que sabían de servidores. Y ahora nos tocó cambiar el perfil de estas personas. Entonces ahora tengo que tener gente mucho más cercana al investigador, porque lo que quiero es resolverle su problema. Y para resolver el problema que el investigador tiene, pues tengo que entender el problema del investigador. Entonces, por ejemplo, ahora en mi equipo tengo un ingeniero de sistemas que sabe de cómputo avanzado, pero que ha trabajado muchísimos años del lado de la investigación. Tengo un biólogo, es biólogo, microbiólogo y biólogo computacional, que no tiene ni idea de qué hay por debajo en los fierros, pero sabe cómo resolverle los problemas a los biólogos. Y en ese orden de ideas a mí también me tocó cambiar. Entonces yo ya me olvidé de todo lo que sabía de seguridad, o por lo menos estoy estudiando tan a profundidad, y ahora estoy haciendo la maestría en biología computacional para entender en realidad el problema del usuario. ¿Qué significa tener una gran cantidad de datos, tener una pregunta científica y querer con esos datos resolver una pregunta científica usando una infraestructura que está por debajo? Y por eso nos inventamos este otro problema. Entonces, esta otra solución. Entonces, mucho del software que usan los investigadores no es software creado con la rigurosidad que esperaríamos los ingenieros de sistemas. Es software hecho literal. El señor investigador aprendió a programar en Python, Java, lo que se les ocurra, y lo pone a funcionar en su PC. Después descubre que puede resolver una serie de preguntas y quiere mejorar su software, y entonces ahora lo va a meter en un PC, pero más grande. Y eso terminaba para nosotros en PCs debajo de los escritorios de todos los profesores. Lo cual era realmente peligroso, porque lo que típicamente pasaba era que ese servidor sufría todas las inclemencias de estar ahí en la oficina, le pegaban patadas, si la oficina se inundaba, entonces el servidor moría, si había un problema eléctrico en la oficina, el servidor moría, si el servidor se lo robaban, entonces terminaba perdiendo la información que había con tanto esfuerzo recaudado el investigador. Entonces nos inventamos esto, y ese es lo que llamamos Cloud para investigación. Llevamos 1.5, 2 años con esto. Tenemos una cantidad grande de máquinas aprovisionadas, como 350 máquinas aprovisionadas. Lo que usábamos en HPC mayormente es para ciencias, lo que usamos aquí es mayormente para ingeniería, y así hemos venido trabajando. Pero después descubrimos que había muchas oportunidades de mejora. Entonces, de haber operado estos servicios casi por 7 años desde la unidad central, descubrimos que debemos llevar la solución a niveles de seguridad para datos humanos. Entonces no es lo mismo cuando yo meto en un servidor los datos de genoma de una planta,
que si bien pueden tener temas de derechos de propiedad intelectual o patentes o cosas de ese estilo, a datos humanos. Entonces no vamos a creer que las aseguradoras sepan cuál es nuestro tema genético y se lo lleven para después decidir que no te voy a pagar la póliza de seguros porque tú sabías que estabas enfermo de X enfermedades de antes y no me lo dijiste. Y eso pasa. Lo otro es que cuando uno hace cosas sofisticadas, pues quiere verlas. Entonces, si estoy haciendo un tema de plegamiento de proteínas, donde es importante la estructura y la forma de la proteína, pues quiero verla. Y ahí se nos ha presentado un gran reto y es poder visualizar esas interfaces y esos resultados. Aplica para temas de biología, pero también para temas de administración, cuando estoy haciendo modelos y tengo gráficas que quiero ver, cuando estoy haciendo cubos, cuando estoy haciendo ese tipo de representaciones gráficas de la información que requieren procesamiento y calidad para ver. Lo otro es que han aparecido últimamente usuarios que tienen altos requerimientos de cómputo, pero que son tiempos muy cortos. Entonces, ese es el ejemplo típico que les digo de que alguien va a Planeación Nacional, obtiene unos datos, va a procesar algo por 2, 3 meses y después genera un resultado que no necesariamente es un artículo, paper para publicar en una revista, pero que puede resultar en un ensayo o en una presentación o cualquier tipo de cosas de estas. Entonces, también estamos buscando cómo entregar esas capacidades de cómputo para que el investigador pueda obtener sus resultados sin yo tener que usar esa infraestructura tan grande. Y lo otro es que si yo lo quiero por corto tiempo, probablemente lo quiero muy rápido, pues porque me levanté los datos hoy y los quiero procesar mañana. Entonces eso también plantea un reto, porque desplegar estas infraestructuras es complejo y estamos investigando cómo hacer este tipo de cosas. Lo otro es que queremos crecer bajo demanda. Entonces, estos usuarios típicamente aparecen 1 o 2 o 3 veces al año. Si yo despliego una infraestructura muy grande para ellos, pues voy a tener una infraestructura muy grande desperdiciada la mayor parte del tiempo. Entonces, estamos aprendiendo también cómo hacer esos crecimientos bajo demanda. Y estamos buscando, y aquí es donde entra el tema de cloud, como se lo pintan a uno en el periódico, de poder juntar infraestructuras que yo tengo en sitio con juntar infraestructuras que yo tengo en la nube para que podamos procesar en cosas elásticas. Entonces te aprovisiono tus 50 servidores por 15 días en la nube. Ya hemos descubierto cómo, esperamos descubrir pronto cómo cobrarle eso a la persona, o a la universidad, o a la institución, o al proyecto, y así poder desplegar esa infraestructura. Y lo otro es que queremos monitorear el uso real de estos recursos y la gestión automática, y es que la persona pueda saber si lo que creó para sí mismo está sobredimensionado o subdimensionado, y que yo también, comunidad de tecnología, pueda saber si y retroalimentar a la persona que lo está usando y poderlo hacerlo de manera automática. Si yo tengo que crear un caso en una mesa de servicio para que me creen 10 servidores, pues entonces voy a tener los servidores a los 6 meses, en el mejor de los casos. Pero si yo entro a una página web y le digo créeme los 10 servidores y le doy clic y a las 2 horas están mis 10 servidores configurados como quiera, pues aquí hago realidad estas dos cosas, y es que yo pueda tener mi infraestructura chiquita a mi medida por el tiempo que lo estamos necesitando. Y es por eso que creamos algo que llamamos nuestro plan a 3 años. En tecnología, planear más allá de eso es complejo. Estamos tratando de hacer un ejercicio con nosotros 2 años con conceptos mucho más borrosos, pero que ya se empiezan a visualizar. Y es que estamos empezando a hacer mezclas de este tipo de cosas, de infraestructuras en sitio con infraestructuras en la nube, cosas como servicio y cosas que están físicamente instaladas en la universidad. Y queremos al año 3 tener cosas complejas. Entonces, que yo pueda tener ya no el gran clúster de la universidad, sino muchos pequeños clústeres que atiendan a las necesidades puntuales de cada persona. Que yo pueda tener un cloud académico flexible y escalable. Y aquí ya hablamos de algo académico, no solo de investigación, porque también en la clase se pueden hacer muchas cosas. Entonces queremos que el estudiante que tiene su proyecto de la clase, que es chiquito, lo pueda también aprovisionar. Entonces el profesor tiene una capacidad, pueda aprovisionar esa capacidad para su estudiante o sus grupos de estudiantes y puedan hacer cosas en clase que resulten en capacidades. Y aquí estamos ya hablando de integrar cosas como inteligencia artificial o inteligencia de negocio, porque queremos mucho empezar a trabajar con este tema de administración y economía, en la cual ya la gente puede usar toda esa información que ha generado previamente
que consigue disponible de muchas maneras y puede hacer análisis con esa información usando ya las tecnologías de inteligencia artificial y de inteligencia de negocio. Todo esto aprovisionado también de manera escalable y flexible. De tal manera que lo que visualizamos en el tiempo es tener cosas que estén en sitio, pero también en la nube. Y que puedan crecer y ser muy elásticas en el tiempo y que sean muy automáticas para la gente. De esto que está construido hoy en día, porque todo es sueño, todo esto que está aquí on-premise ya está construido, es real, es tangible. Ya hemos hecho integraciones con la nube de tal manera que pueda hacer clústeres pequeños, no al nivel de ponerlo, a llevarlo a producción, pero sí al tema de saber que son conceptualmente viables y poderlas poner en una diapositiva. Y básicamente eso es lo que es para nosotros el reto de la información abierta, y es poder que cada persona que tenga capacidad de acceder a esos datos gratis, pagados, en convenio con una persona que está en su misma área, tenga la capacidad de procesarlos, analizarlos y generar nueva información para perpetuar el ciclo de mantener la información disponible para todo el mundo. Ahorita tenemos muchos retos, entonces la Facultad de Medicina está tratando de hacer algo similar, en la cual puede obtener datos de algunas personas y después hacer parte de esos datos disponibles, obviamente con todos los temas legales, para que otras personas hagan investigación, y algunos datos que se los queda a la universidad, y así empezar a perpetuar el ciclo. La gente, estamos trabajando con varios laboratorios en Cornell para todo el tema de manejar todo lo que son hongos, y poder hacer análisis que se están haciendo en conjunto y poder ver cómo la información viaja de aquí para allá y de allá para acá, manteniendo el tema regulatorio y legal. ¿Cuál es el gran reto que estamos también visualizando ahora? Es todo el tema legal. Entonces ahí es donde me vuelvo a poner la gorra de malo y empezar a ver todos los temas de propiedad intelectual, de derechos de autor, de datos personales, y cómo involucrar eso dentro de las infraestructuras de tecnología que desplegamos para que sean eficientes, escalables y seguras. Y eso era lo que teníamos para contarles. Ahora invitamos al doctor Raúl Poutuo. Él es profesor titular del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, investigador senior de Colciencias, líder del grupo de biotecnología ambiental e industrial, categoría 1, doctor en ciencias biológicas y magíster en microbiología. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, bueno, sí, está bueno, es casi sí. Primero que todo, quiero agradecer a la organización del evento, a Margarita Lisowska por su amable invitación y a todos los presentes acá. Yo estoy aquí en una posición un poquito diferente, o con una visión un poquito diferente a la de mis colegas antecesores. Mi posición es la posición del autor, la posición del investigador, la posición del editor, no de editorial, sino del editor de una revista en particular, ¿sí? Y me queda muy difícil también separarme de mi posición de educador, de alguna manera. Entonces, el enfoque, aunque van a ver que hay cosas que son comunes, porque es que son comunes, es más hacia ese lado. Sencillamente, bueno, este es el tema que vamos a conversar. Yo quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre las ventajas. Mi charla va a ser muy corta. Y vamos a mirar o observar ventajas generales. Primero, el acceso a la información abierta debería garantizar que todos, que toda la comunidad pueda tener acceso a ella, obviamente haciendo las salvedades que se hacían antes. Hay que leer, ¿no? Pues no se trata solo de colgarlas y que estén ahí. Es colgarla, que se use y que veamos que eso tiene un impacto importante en cambios de política, en conocimiento, en formación. Si somos un poco más particulares, miramos que cuando yo tengo acceso a información abierta, yo puedo identificar regiones
en diferentes latitudes del mundo que tienen la misma problemática. Si tienen la misma problemática, significa que hay investigadores trabajando en esas problemáticas, probablemente con metodologías distintas o similares, abordando estas problemáticas desde puntos de vista diferentes, y eso me permite hacer una cosa que es muy importante, que son los colegios visibles. Yo puedo colaborar con esos investigadores, podemos abordar desde diferentes puntos de vista, con diferentes tecnologías, con diferentes, suena feo decirlo, mis colegas han hablado de eso, yo no lo puedo dejar a un lado, con diferente presupuesto, alguien tiene que pagar, ¿cierto? Y podemos asumir, y eso es una ventaja, no todo me toca pagarlo a mí. Eso es como el viejo dicho de que la plata no lo es todo, también hay tarjetas de crédito y cheques. Yo puedo identificar grupos de investigadores con las mismas preocupaciones, con los mismos intereses. Grupos de investigadores que podemos utilizar para pedir asesoría. Grupos de investigadores que podemos utilizar para ir a formarnos. Grupos de investigadores que podemos utilizar para que vengan a formarse con nosotros. ¿Sí? Sobre todo hay unas áreas, por ejemplo, si yo me voy al área de la salud, las enfermedades tropicales no las tiene todo el mundo. Entonces, muy probablemente nosotros tenemos bastante que decir en el tema. En otros temas a lo mejor no. Bueno, las soluciones que se han generado a problemas similares o soluciones a otros problemas a lo mejor no tan similares, pero que podrían servirnos para solucionar los nuestros, también lo puedo ver sobre la base de tener acceso a una información científica que puedo leer, que puedo estudiar, de la cual puedo sacar datos, que me puedo conectar con los investigadores y puedo hacer rendir ese acceso. El acceso no es solo, como bien decían mis colegas, no es solo poner la información ahí, sino es usarla, porque si no, es información puesta ahí que se va volviendo obsoleta, que se va volviendo no importante, y pues eso no es lo que... y adicionalmente, pues yo tengo que la posibilidad de hacer la divulgación de las investigaciones nacionales, de nuestros resultados de investigación, nuestros datos, nuestros metadatos, a nivel local, a nivel nacional, regional y por supuesto datos que tengan impacto a nivel internacional. Ahora, aquí tengo marcados unos aspectos, unas reflexiones en amarillo, y las marqué en amarillo no porque sean diferentes, sino porque las voy a retomar casi al final de mi comentario. Sin embargo, me voy a permitir leerlas. Visibilidad académica de las instituciones educativas, ¿verdad? Pero también tenemos que incidir sobre la formación de nuestros jóvenes, tenemos que incidir sobre la formación básica, media y avanzada o la formación universitaria. Calidad y actualidad en la elaboración de propuestas de investigación. Cada vez más son las instituciones internacionales y las empresas que están financiando investigación, por ejemplo, en el área de medio ambiente, en el área de biodiversidad, bueno, diferentes áreas. Siempre el sesgo me jala un poquito hacia las biológicas, pero hay muchas instituciones. Es importante hacer buenos proyectos de investigación. Es importante enseñar a nuestros estudiantes desde la base, desde los colegios. Hay muchos colegios ya que están incluyendo investigación, que están tocando temas avanzados. Hay muchos colegios donde ya se está haciendo biología molecular computacional a bajos niveles, recién incipiente, pero ya se está haciendo. Entonces, la calidad de los proyectos de investigación que sometemos a diferentes fuentes de financiación, ¿verdad? Como por ejemplo Horizonte 2020 en Europa, estas otras, tienen que ser de calidad y tienen que estar respaldados, ¿por qué? Por datos, por metadatos, por información científica, por publicaciones actualizadas y de calidad. Y a veces lo que nos ha sucedido es que no tenemos, porque si la universidad no paga el recurso para acceder, yo no puedo leer. El último artículo más importante para el trabajo doctoral que estoy haciendo, no tengo acceso a él. O ¿quién paga? O me toca a mí inventar como investigador, sacar la plata de mis recursos para conseguir un artículo que me puede estar contando 50, 60, 70 dólares. Y si con un solo artículo uno pudiera resolver su tesis doctoral, sería fantástico. Pero eso es imposible. Entonces sume 50 dólares por cada uno. Bueno, los rankings universitarios, esos rankings universitarios nos tienen locos a todas las universidades del país, a todas las universidades en el mundo. El ranking universitario es importante porque habla de la formación científica, de la formación al más alto nivel en cada uno de nuestros países. Y eso es importante.
un ranking universitario tiene unas implicaciones de otro tipo también. Se nos ve como universidad, los muchachos de bachillerato se inclinan por nuestras carreras, por el prestigio académico que tiene la universidad en la cual va a estudiar. Entonces, eso también es un problema importante. Otro tema que es también importante y del cual casi que se podría hacer una charla solo para él es el famoso índice H de los investigadores. ¿Sí? El índice H de los investigadores los tiene locos a todos, o nos tiene locos a todos los investigadores, pero tranquilos, es en el mundo entero. ¿Sí? Usted tiene un índice H alto, entonces usted es un investigador de experiencia, usted es un investigador fuerte, usted es un investigador que merece que le ofrezcan plática para investigar y un buen salario y se lo lleve a la mejor universidad que pueda para contar con su sapiencia y sus conocimientos. Eso es importante. Sin embargo, yo puedo medir índice H de revistas, yo puedo medir índice H de grupos de investigación, yo puedo medir índice H de instituciones universitarias o de instituciones de investigación. Entonces, el Open Access también influye sobre este tipo de cosas. Bueno, por supuesto, la mejora directa en la visibilidad en revistas nacionales, regionales, locales. Bueno, eso es importante. El número de revistas, por ejemplo, y lo digo con todo respeto y cariño, el número de revistas de investigación que existen en Colombia son muchas. Y no están acorde, desde mi modesto punto de vista, al desarrollo científico y a la cantidad del Producto Interno Bruto que se dedica a investigación que tiene este país. Se me hace que hay más revistas que lo que estamos produciendo, se me hace que hay más revistas que los recursos que nos llegan para poder hacer investigación seria y buena, y bueno, ya ahorita lo vamos a retomar. Bueno, y esto es, finalmente todo esto redunda en una mejora nacional e internacional de la percepción de la calidad de investigación en el país. Ahora, yo tengo acá unos comentarios y me excuso si parecen agresivos. No es la intención, lo digo con dolor en el corazón a veces. El Open Access mejora, o no sé si debería decir, debería mejorar sobre la influencia sobre políticas públicas. O sea, cada uno de nosotros, cada uno de los investigadores de las universidades, los centros de investigación, los colegios, cada una de las instituciones que hace ciencia de alguna manera, que hace investigación de una manera, que genera documentos que son publicables, estarían aportando al Open Access una información valiosísima que puede ser utilizada en otras regiones. Voy a ser un poco agresivo. Sería muy interesante que el alcalde de una región A se diera cuenta que en la región B había el mismo problema y que lo resolvieron los profesores de la universidad de esa región de esta manera y que ya las personas que viven en la vereda no tienen ese problema y eso se puede implementar de aquí a acá. Pero no lee. Una de las excusas es, es que yo no me entero, yo no sé dónde está escrito eso, dónde lo publicaron, cuándo. Y la peor de todas, que es la que no hemos podido solucionar, seguro está en inglés. No, pues sí. ¿Qué hacemos? Pero se supone que el acceso a la información, ¿verdad? El acceso abierto a la información va a poder ayudar en eso. Y si no, va a poder ayudar a que esos ediles, alcaldes, políticos en general, lean estos documentos, busquen con quién trabajar, llamen a los investigadores de sus regiones o de otras regiones si es necesario para solucionar los problemas, por lo menos ya no van a tener excusa de que la información no está disponible. Perdón. Listo. Mejora de la formación académica de profesores y de maestros. Desafortunadamente, vivimos en un país en que todavía los maestros no son lo suficientemente valorados como sucede en otros países. Recientemente leía una información sobre Finlandia, donde hablaban unos señores, vecinos, buenos vecinos, que vivían orgullosos de tener un educador en el apartamento al lado. Aquí, desafortunadamente, y me perdonan que me estoy metiendo en política, pero ser maestro es maestrico. No. Ser maestro es importante porque los profesores de la universidad transmitimos información, enseñamos, ayudamos a adquirir destrezas en habilidades, pero la formación realmente la imprime el maestro con esos niños pequeños que son moldeables, que son muy educables. Cuando uno agarra a un estudiante de 20 años, uno le podrá enseñar ciencia, pero si en su casa no le enseñaron a comportarse bien, a no decir mentiras, a no robar, eso uno ya no lo cambia. Eso es muy difícil de cambiar. Entonces es importante.
necesitamos maestros más preparados en función también de mayor información científica, visible, abierta y disponible para ellos. Bueno, este es importantísimo y el tema también da para todo un congreso. Mejora en la información que los medios de comunicación ofrecen a la ciudadanía. Yo soy del área de las biológicas y cada vez que me dicen que la bacteria del chikungunya nos está atacando o que el 30% de las mujeres va a padecer de osteoporosis, no sé qué, o cosas así que no son tan reales desde el punto de vista biológico, pues a uno le duele. Y uno dice, bueno, es que ellos no nos quieren hacer daño, lo que pasa es que no tienen la información, es que no conocen el tema, pero tampoco se asesoran. Es que de repente no tienen donde leer, o ellos no se van a pagar la suscripción a una revista científica para poder leer y poder redactar una nota periodística bien hecha. Entonces pongámosle la información en los repositorios y pongámosela libre para que ellos puedan leer, ¿cierto? Es más, yo no sé si eso se hace, yo no soy especialista en repositorios, yo solo uso lo que voy necesitando. Pero además de la información, debería decir o aparecer quién la puso, para si hay que consultar con alguien, yo poder llamar al investigador y decirle, oiga, cuénteme un poquito más. Yo necesito entender, este es mi perfil, yo quiero darle esta información a tal parte de la comunidad de mi región. Claro, eso es. Y lo que uno esperaría es que tener información científica de calidad, sobre todo, porque algunas personas desafortunadamente confunden acceso abierto con mala calidad. Ah, como está libre, eso debe ser. No, esa no es la idea. Debería motivar a las nuevas generaciones en el momento de seleccionar carreras. Lo digo con el respeto de todos los presentes, pero estamos viviendo cosas que nadie quiere estudiar ciencias. Nadie quiere estudiar ciencias, todo el mundo quiere ser administrador de empresas, abogado, y hacen falta, yo no digo que no, y son carreras muy importantes en cualquier país, pero también se necesita gente que estudie química, física, matemática, biología. Eso también hace falta. Uno esperaría que teniendo más información disponible pudiéramos mejorar también en ese sentido. O por lo menos hacerlo más diverso. ¿Aquí qué les traigo? Aquí tengo, para el año 2006, el número total de revistas que había en Scopus. Eran unas 18.906 revistas, más o menos. Y desde en este mismo año, el año pasado, teníamos esta cantidad, un 15%, las 3.000 revistas, un 15.8% de revistas en Open Access. Si miramos, si seguimos mirando en Scopus, entonces vamos a ver que el 2.5% de todas las revistas de Scopus son revistas latinoamericanas. ¿Sí? Y que del total de revistas en Scopus, solo el 0.3% son revistas colombianas. Estas revistas colombianas, todas son Open Access. Me atrevo a decir que el 99,9999% son Open Access. ¿Sí? Vamos a mirar la panorámica en el CIR par de Scopus. Cuando miramos en Easy, ¿verdad? En Easy Web, con Web of Science, estamos mirando que del total de revistas, aquí no están representadas todas, eso es porque ellos lo hacen por áreas separadas, entonces no están representadas todas, pero tenían un total para el 2015, porque la información del 2016 no ha salido, de 12.026 revistas, de las cuales solo el 8.1% son revistas de acceso abierto, ¿sí? Donde usted puede entrar, bajar, descargar la información, leer. Si miramos revistas colombianas en Easy, ¿verdad? O en Web of Science, solo el 0.1% de las revistas colombianas están en Easy y además son de acceso abierto porque el 90%, por no decir el 100%, no quiero ser absoluto, pero me atrevo a decir que casi el 99% de nuestras revistas son de acceso abierto. Todos estos gráficos y esto que les muestro es para qué. Es para lo siguiente. Ahora vamos a retomar. Pero, sin embargo, miremos. Algunas revistas nacionales están indexadas en los CIRES, Scopus, Easy Web. La mayoría de las revistas nacionales no lo están. Sin embargo, tanto las que no lo están como las que sí lo están son de acceso abierto. ¿Claro? ¿Cuáles son las que realmente me están beneficiando en mi posición de investigador? Las que son de acceso abierto, que están indexadas en los CIRES. ¿Por qué razón? Porque me está viendo medio mundo, me está viendo todo el mundo, me está viendo toda la gente que le interesa el área en la que yo trabajo.
En cambio, y no es por desestimular, es solo para que entendamos, cuando yo publico en estas revistas que no están en CIRES, pero que sí son de acceso abierto, ¿verdad? Prácticamente no me ve nadie. Digamos que en el mejor de los casos me ven los investigadores nacionales, digámoslo en el mejor de los casos, porque igual hay casos donde no se ve, como el ejemplo que ponía mi primer colega de una revista que nadie había visto la publicación, sin embargo estaba ahí en acceso abierto. La mayoría de las revistas nacionales no cobran por publicar. Entonces, si vamos a hacer un paralelo y volvemos a este puntico de que el acceso abierto no es gratis, alguien paga, como decían mis colegas, ¿verdad? Y por lo general, si usted quiere, en estos momentos, en los que estamos hasta un periodo de transición que debería llegar a algo que todavía puede parecer utópico, es que nadie pague. ¿Sí? Que las instituciones que se quieren dedicar a promover ciencia y a divulgar ciencia asuman los costos. Yo sé que eso no es bonito, nadie compra pan para vender pan, pero bueno, no suena bien, pero allá deberíamos llegar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo comparo una revista internacional indexada de acceso abierto, el autor del artículo paga para que su publicación quede en acceso abierto, porque eso es lo que le sirve a su institución, porque eso es lo que le sirve a su país, porque eso es lo que le sirve a él como investigador. Porque suben los rankings institucionales, suben los índices H, ¿verdad? Y nos ven, pero no solo nos ven para alabarnos y aplaudirnos, no solo nos ven para criticarnos, nos ven para aprender, nos ven para generar grupos de colaboración, nos ven para llevar adelante proyectos conjuntos, nos ven porque terminan identificando de que usted no es el único que tiene la bendita problemática en su región. Bueno, yo lo puse en estos términos. Una de las cosas que yo veo en contra, y por eso lo tengo... Uy, ¿qué pasó aquí? Una bueno, lo puse aquí, y es que a mi juicio muy personal, no hemos sido capaces de generar revistas entre varias instituciones, ¿verdad? Entre varias universidades, institutos de investigación, que tengan una misma temática. Tenemos 80 revistas que tocan el tema de biotecnología, que es el mío. ¿Por qué no hacemos una buena? Vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos. Tiene 1000 revistas, 1.000.000 de revistas, pero cada revista está respaldada por unos editores, por unos pares evaluadores, por un comité editorial y por varias instituciones. Entonces, no necesitamos tener la revista de biotecnología de la Universidad A, de la B, de la C, de Bogotá, más la A, la B y la C de Medellín. No necesitamos eso, porque no tenemos los recursos para sostener 14 buenas revistas indexadas en EASY o en Scopus, además con Open Access. Hagamos una y participemos todos de la calidad de esa buena revista. ¿Claro? Bueno. El idioma sigue siendo un problema. Ya voy a acabar. El idioma sigue siendo un problema. Desafortunadamente no crecimos en la época. Nuestros hijos y nuestros nietos todos van a hablar inglés. Es muy probable, pero nosotros ya no. Y en este momento nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues asociarnos. Buscar un grupo de traductores, un grupo de personas. Hay muchos investigadores que ya no están haciendo investigación, que estudiaron fuera del país, que tienen un buen manejo del idioma, que pueden ayudar. Las instituciones deberían garantizar servicios de traducción. Claro. De forma tal que podamos poner nuestras revistas, nuestros artículos en buenas revistas, sean nuestras o no, indexadas en acceso abierto. Sin embargo, ahí hay un tema, todo esto está relacionado con eso, pero ahí hay un tema que es interesante. Tengo colegas que dicen, bueno, pero si yo quiero trabajar en pos de la situación que hay en una vereda, que tienen unos contaminantes y el agua está contaminada, lo que ha pasado en La Guajira y en estos otros lugares, ¿qué le puede interesar eso a una revista internacional? Bueno, a lo mejor a la revista internacional de Inglaterra no le interesa, pero a lo mejor una revista internacional de Argentina, de Chile, de México, de Estados Unidos, a lo mejor lo novedoso no es que tenían el agua contaminada, sino la manera en la que la descontaminaron,
o el impacto social que tiene su investigación, no como ciencia. Usted puso un tanque de descontaminación divino, de los que conoce cualquiera, pero el impacto fue importante porque se le estaba muriendo un niño semanal y ahora ya no se muere nadie. Entonces, el paper no iría por el lado científico, sino por el lado social. Claro, y también es una manera de divulgar. Y ya para acabar, bueno, yo no quiero decir que son propuestas para que no me vayan a esperar afuera de la salida, pero en mi opinión debe generarse la opción de autosostenibilidad parcial o de las revistas. Tenemos que indexar revistas nuestras, ¿verdad? En los grandes IRES, tienen que ser open access, y al igual que nos cobran a nosotros por publicar, deberíamos cobrar también. Acorde a la calidad, al impacto y a la dureza de la revista, entendiendo que las revistas duras son aquellas que ya tienen más experiencia y que, bueno, el sistema de peer review es más fuerte. Por decirlo de alguna manera. Todos hablamos de open access y muchas veces pensamos, es que tengo acceso a leerme el artículo del premio Nobel. No, pero es que Open Access también es que usted pueda publicar sus resultados en una revista donde lo lea todo el mundo. Pero hasta ahora, cuando usted trata de publicar en una revista, usted tiene que pagar. La plata para ese pago no debería salir del bolsillo del investigador. O los asumen las instituciones, o se le dice al investigador que asuma esos rubros dentro de un proyecto de investigación y de ahí lo saca, porque también las instituciones se pueden desagrar pagando y pagando y pagando, sobre todo las instituciones que son más productivas. ¿Sí? Pero la plata no la puede pagar la persona, el investigador que hace el trabajo de su bolsillo. O sea, eso es lo único que creo tener bastante claro. Y recordarles que publicar en revistas de acceso abierto aumenta la visibilidad institucional, leer revistas con acceso abierto nos mantiene actualizados e instruidos, y bueno, para que las revistas nacionales con acceso abierto sean más valoradas, deberían estar indexadas en varios IRES y bases de datos que aumenten su visibilidad, anunciando que son revistas de calidad, con unos procesos editoriales acorde a las máximas exigencias que existe en el mundo. Muchas gracias. Recordamos plantear sus preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @repositorio OR, con el hashtag numeral acceso abierto OR. A continuación invitamos a nuestros panelistas al escenario para que realicen nuestro panel, el cual será coordinado por la doctora Margarita Lisowska. Ya. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante las aportaciones en el panel. Creo que vimos las tres visiones, otras tres miradas distintas desde la actividad académica, todas muy respetables. Por lo tanto, quería darles como que cada uno me respondiera una pregunta acerca de cuáles creen ustedes desde su perspectiva que fue el factor clave en que las iniciativas que generan pues han podido llegar a un feliz término, o cuáles de pronto son aquellos desafíos que aún no hemos podido superar para llegar a algunos resultados. Entonces, de pronto, empezamos con Andrés. El principal reto para nosotros es el tema de aprender a colaborar. Entonces, si se dan cuenta, lo que hay debajo de lo que yo les planteé es una gran infraestructura que es única y que de alguna manera todos tienen que aprender a compartir. Y ese es el gran reto que vivimos. Entonces, porque estábamos acostumbrados a que era mi servidor y yo hacía lo que se me daba la gana con él. Si yo hago ahora lo que se me da la gana con la infraestructura, pues afecto a mi vecino investigador, y ese es el gran reto a la hora de hacer todo este tipo de cosas. Lo mismo pasa con los repositorios. Entonces, yo quiero que mi revista aparezca de primera en color rojo y titilando en el repositorio, porque es que es la revista importante.
Entonces, el tema de aprender a compartir es lo que ha sido el gran reto. Es lo que nos ha llevado a avanzar en este tema, pero también lo que a veces nos detiene, el aprender a colaborar y a compartir recursos con varias personas. Y lo mismo aplica a la hora de compartir los datos o compartir el conocimiento con otra persona, independiente de que haya un intercambio monetario o de algún otro tipo por debajo. Ese tema de poder dar lo mío a otro para que construya con eso es el gran reto que tenemos. Perfecto, Raúl. Sí, pues dejamos el cierre a... Bueno, coincido con la información que nos ofrece el colega, pero lo quiero poner en unos términos quizás un poquito más gráficos. Primero, el Open Access mostró que las bibliotecas no son solo sitios para guardar libros, porque la biblioteca está jugando un papel muy importante en todo el manejo, en sentido general, de la biblioteca. Yo me hago una pregunta, a lo mejor ya eso está hecho, me puso con Margarita que sabe el tema ampliamente, pero sería fantástico contar con los papiros de la Biblioteca de Alejandría por internet, que uno los pudiera bajar, leerlos, ver qué pasó, qué dijeron. Eso sería fantástico. Yo no sé si eso existe, pero eso sería mandar cultura. Hoy todo el mundo tiene un celular inteligente, hoy todo el mundo tiene un computador, hoy todo el mundo tiene una tablet, pese a los costos, todo el mundo tiene, entonces, bueno, listo. La otra cosa importante que me parece del Open Access es que, en mi opinión muy personal, entiendan que yo vengo del área de la biotecnología, y una de las áreas que trabajo es la ambiental, es que va a disminuir y está disminuyendo considerablemente el gasto de papel y la tala de árboles, porque ahora todos tenemos la información, es más fácil, yo cargo en mi celular 10, 12 artículos y no tengo que cargar nada, no tengo que estar imprimiendo, puedo leer en la tabla, bueno, eso es importante. El término colaboración, como bien decía mi colega, es fantástico. Yo puedo colaborar con el investigador que está en Australia. Feo decirlo, tengo una estudiante de pasantía en Italia, tengo un estudiante de pasantía en Turquía y tengo un estudiante de pasantía en Uruguay. Y yo me hablo con ellos todos los días, nos mandamos los artículos, trabajamos, revisamos, miramos, ya cargué los datos, revise a ver cómo fue, mire a ver los resultados, discutes con el investigador, o sea, son cosas que son importantes. Entiendan también que esto está soportado también por el avance en las TIC, porque si las TIC, no sé qué haríamos. ¿Sí? Bueno, eso es una cosa. A mí como reto me preocupa una cosa y no lo vamos a debatir, me imagino, porque el tema da para mucho. Y es el bendito puntaje de los investigadores que nos tiene locos, tratando de hacer puntajes con la indexación y con el índice H y con las revistas y las cosas. A veces, y espero que el auditorio no me malinterprete, voy a utilizar una palabra dura, pero es una palabra que bien usada no ofende, hasta donde podría ofender. A veces nos estamos prostituyendo detrás del punto. Y eso es un problema que tenemos que solucionar de alguna manera. Gracias, Juan Felipe. Pues a mí me parece bueno resaltar con lo que inicié la presentación. Los tiempos que tomaron, en el caso específico en la Universidad del Rosario, contar con políticas de acceso abierto, 6 años. O sea, eso fue contado. Marcuzate y yo lo manejamos, estuvimos detrás de eso un tiempo y era bien difícil hasta que por fin lo tuvimos. O sea, eso lograrlo es un trabajo de largo aliento, no es tan sencillo como que lo decreté y todo el mundo de acuerdo. No, toca hacer un trabajo y en este momento, por ejemplo, tenemos el reto de la pedagogía, de enseñarle a la comunidad qué es eso y cómo se usa. Yo creo que es un poco más complejo lo que nos toca en el camino. Esto, las nuevas tecnologías, las TICs, el acceso abierto, todo lo que suscita, lo que tenemos entre manos, es muy vertiginoso, es de un movimiento muy rápido, hay demasiados cambios. Creo que la discusión es permanente, esto no es de un momento de otro. Las políticas que uno desarrolle hoy tendrán que ser ajustadas muy rápidamente porque los cambios se van a dar. Yo quisiera señalar una cosa puntual con lo que señalas. Yo creo que la universidad no solamente produce revistas, yo creo que eso es un pedacito de lo que tenemos, que apunta a visibilidad más rápida, sí, eso tiene porque tiene un ritmo diferente,
pero yo creo que la universidad es un conjunto y como conjunto hay que ser capaz de verlo, porque toca dimensionarlo y ese conjunto, ¿cómo es posible hacerlo visible a través del acceso abierto? Y una cosa que todos hemos coincidido es que sin trabajo en red es imposible que esto sirva de algo. O sea, eso es tenerlo muy bonito, muy bien puesto, en un buen portal, con una interfaz muy bien desarrollada, pero si no existe la red, eso es información que así sea la más bonita biblioteca constituida, así tengamos la Biblioteca de Alejandría, lamentablemente no lo tendremos, pero digamos que el proyecto permitirá soñar nuevos desarrollos, es si existe, es porque hay un lector. Si ese lector existe, es porque está detrás de la red que yo puedo constituir. Porque sin eso no tengo nada, tengo información. Y la información sola es información. Bien, muchas gracias. Por cuestiones del tiempo, pues voy a simplemente cerrar este panel y tengo dos preguntitas puntuales para Juan Felipe desde el auditorio. Yo quiero resaltar de todo, de este panel que hemos escogido a propósito. Hemos invitado diferentes actores precisamente y surgió una palabra para mí mágica, pero es difícil de lograr, que es la colaboración. Colaboración en todos los sentidos. Colaboración entre pares, por ejemplo, colaboración, mañana lo vamos a tratar, entre bibliotecas, entre CRAI, pero también colaboraciones entre estructuras en las universidades. O sea, para mí debe haber un matrimonio casi perfecto entre investigador, servicios de soporte, que somos nosotros. Bueno, Si el matrimonio no va a ser perfecto, entonces un buen matrimonio es con discusión. por eso dije casi perfecto, casi perfecto. Y obviamente me encantó lo que dijiste, Andrés, de que ya dentro de tu departamento estás contemplando otros perfiles de personas. Porque yo no sé, a veces uno le sucede y yo promuevo eso también en mi equipo. Muchas veces hablamos cosas tan técnicas, perdón, que es probable que el investigador no nos entiende o nosotros no entendemos al investigador. Y entonces vamos realmente por caminos diferentes o por canales diferentes. Entonces, pues yo simplemente para cerrar y así en 2 segundos, que cada uno me dijera qué piensan de cómo podemos lograr esa colaboración entre estructuras en las universidades. Y también me gustó mucho, Raúl, lo que dijiste sobre el tema de que sería un reto terrible generar una revista sobre biotecnología en Colombia. ¿Cómo lograr este tipo de cosas? 2 segundos, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna receta puntual? ¿Qué se les ocurre? Eso es totalmente improvisación, entonces perdónenme por eso. Lo que hemos aprendido es eso, a ponerse en el zapato del otro, a entender la urgencia del otro, a entender por qué necesito publicar el artículo mañana, está asociado a mi tesis, a mi fecha de grado, a mi fecha de publicación, al recurso al que estoy aplicando. Entonces, ponerse en el zapato del otro es entender en realidad la necesidad que él tiene y es la primera fase de la traducción. Entonces, eso para mí es lo que es clave. Pues yo creo que parece difícil, pero no lo es. Es sencillamente entender que crecemos todos. O sea, yo crezco con tu trabajo, con el tuyo. Si mi trabajo que yo envío es bueno, tú creces y él crece también. Entonces, es eso. Echar a un lado los egos, que desafortunadamente tenemos. Echar a un lado los egos y entender que si yo hago una buena investigación y él pone esos datos open access con buena calidad, y él promueve las publicaciones que van a soportar esos datos que están en el Open Access con buenas revistas, pues ¿quién perdió? Nadie. Ganamos nosotros, ganó el vecino, ganó los hijos, ganó la familia, ganó el país. Trabajo en equipo, es eso, ese es el trabajo en equipo donde yo no administro una dependencia en una universidad, sino que hago parte de toda la universidad. Yo no pienso como cara biblioteca, yo no pienso como editorial, yo no pienso como académico, yo no pienso como director en tecnología, yo pienso como universidad. Entonces, si yo pienso así, pues trabajo en equipo.
No trabajo para un pedacito, sino para el todo. La revista única tiene su lado bueno y su lado malo. A mí me gustan mucho los esfuerzos porque Como todo en la vida, sí, ¿no? porque es que una sola es una sola forma de ver. Si tenemos siquiera dos o tres, uno puede decir, puede dialogar, porque si hay una sola voz, una sola es una sola voz. Y no porque exista, yo creo que, por ejemplo, con el derecho, en Colombia hay tantas revistas de derecho que aquí, con unas 5 sería maravilloso, pues sería un diálogo de expertos. Yo creo que para lograrlo, cultura de lo editorial, bajando los egos. De acuerdo. Como ya muchos dijeron, eso nos daría para toda una tarde de discusión. Creo que buenísimo. Es probable que abrimos de pronto un bloque o algo así para discutir posteriormente sobre esos temas. Entonces, ya para el cierre, tengo dos preguntitas, perdón, básicas. ¿Qué porcentaje de los artículos publicados digitalmente en Rosario cuentan con DOI? Y si los artículos publicados inicialmente en revistas UR impresas y posteriormente digitalizadas también cuentan con ese DOI. Las revistas de la universidad tienen un 100% de DOI, todas, porque parte del reto era poder hacerla, o sea, no podemos sustraernos, inclusive cuando enfrentamos los números anteriores en papel, ¿qué hacemos con esto? Pues darnos la pela y pagar, porque no había nada que hacer. Teníamos que garantizar que estuviera todo, porque además, si queremos aplicarle a sistemas de información que nos van a calificar, es necesario contar con esto para que puedan acceder más rápidamente, el 100%. Bien, y la última dice, ¿cómo es el control de calidad del otro material que publica el Rosario como borradores de investigación, bases de datos, etcétera? Eso es grande, eso es muy largo, entonces voy a abreviarlo. En el caso de, pues, de las revistas, existe la que está establecida por el organismo rector en Colombia, Colciencias, todos nos plegamos y seguimos las líneas de los sistemas de información. En el caso de los libros, todos los libros que publica la Universidad del Rosario requieren de evaluaciones de pares externos a la Universidad del Rosario. Son 2 evaluaciones por cada producto. En los borradores de investigación, la evaluación la dan los pares de la unidad que produce el borrador de investigación, que es un borrador, es un working paper, y los demás objetos que se van al repositorio, hay un comité en el repositorio que revisa cuál es el material que sube o que no tiene posibilidades de ser cargado en el mismo. Bueno, Andrés, Raúl, Juan Felipe, muchas gracias y pues igual vamos a dejar las presentaciones de todos los expositores si necesitan o les gusta lo que expusieron hoy, por favor contáctense con ellos para que seguimos discutiendo estos temas tan importantes y muchas veces espinosos. Muchas gracias.